Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en esta ocasión vamos a realizar un video explicando un ejercicio de programación lineal. Para el tema, pues, aplicando el método simplex primal. Recuerda que me puedes apoyar en la realización de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video, también dándole un like y también que me sigas en las redes sociales, que la voy a dejar escritas en la descripción del video. Bien, entonces iniciamos con el ejercicio. Yo lo adelanté bastante de tal manera que eh, no se haga el video tan largo. Entonces, vamos con el siguiente problema. Nos dice, se presenta la siguiente situación problema de programación lineal. Dice, la empresa Cementos de Occidente CO produce cemento Portland tipo CEM 3, CEM 4 y CEM 5 para la industria de la construcción. Ok, entonces ya aquí me están diciendo las variables que vamos a estudiar. Produce cemento por LAM, tipo CEM 3, tipo CEM 4 y tipo CEM 5. Nos dicen, producir un cemento por LAM tipo CEM 3 genera una utilidad de $60, requiere 0,56 toneladas de clinker, 0,16 toneladas de escoria y 0,28 toneladas de pusolana. Ya este es un dato muy importante, ya me están hablando lo que genera en utilidad ese producto que se va a fabricar o que se va a producir en utilidades, ¿no? Lo que genera su utilidad al momento pues, de vender. Requiere 0,56 toneladas de clinker, ya que me están hablando el recurso que necesita fabricarse por cada unidad de ese tipo de cemento. Y asimismo para las toneladas de escoria y las toneladas de pozolana. Aquí me van a hablar del otro producto, de lo mismo. Genera una utilidad de $48, requiere 0,40 toneladas de clinker, 0,24 de escoria y 0,36 de pusolana. El tipo CEM 5 genera una utilidad de $36, requiere 0,28 toneladas de clinker, 0,32 toneladas de escoria y 0,4 toneladas de pusolana. Y este texto que ven aquí dice que la empresa en su planta de producción dispone como máximo de 5.000 toneladas de clinker. O sea, que aquí me están hablando lo que dispone la empresa para fabricar esos productos. De 3.000 de escoria y de 4.000 de pusolana. Lo que me preguntan es, ¿qué cantidad de cemento de Portland de cada tipo debe producir la empresa para tomar decisiones y obtener la mayor utilidad posible con los recursos que ella dispone? Hay que formular un modelo de programación lineal, identificando la función objetivo, las restricciones por recurso y las de no negatividad. Luego hay que solucionarlo por el método simplex primal, y hay que interpretar los resultados obtenidos en el ejercicio, ¿no? Entonces, nos vamos con lo siguiente. Nosotros podemos armar una tabla con la información del texto de tal manera que nos haga que nos facilite el planteamiento del modelo de programación lineal. Entonces, tenemos, yo voy a colocar aquí en las filas las variables. Obviamente primero las debemos de identificar, darles el nombre a cada una de esas variables. Entonces, ¿qué es lo que fabrica la empresa? Fabrica tres tipos de cemento Portland, el tipo CEM 3, el CEM 4 y el CEM 5. Entonces, yo voy a decir que la variable x1 es la cantidad de cemento Portland tipo CEM 3 que se está fabricando o los fabricados. X2, que es la cantidad de cemento Portland tipo CEM 4 a fabricar o fabricados. Y para el X3 es del tipo CEM 4, CEM 5 fabricados. Bien, ya con esto pues podemos armar nuestra tablita de información, donde aquí yo voy a colocar en las filas las variables. Puede ser también que coloquen las variables de manera vertical, y aquí pues las disponibilidades. En este caso yo la hice así. Es como ustedes se sientan mejor armando su tablita de datos. ¿Ok? Entonces, tenemos para
el producto X1, que es el tipo de cemento Portland tipo CEM3. Entonces, él genera una utilidad de $60, que es lo que me dice, el enunciado. Producir cemento Portland genera una utilidad de $60. Es decir, este genera una utilidad de $60. Requiere 0.56 toneladas de clinker. Aquí hay que indicar que el clinker, que esta información que voy a poner en esta columna, que son la información para clinker, para cada uno de esos productos, aquí indicamos que está en toneladas. Miren, los demás recursos también están en toneladas, y las utilidades aquí estamos indicando que están en dólares. Eso hay que colocarlo para saber qué unidades se están manejando en cada uno de esos recursos. Bien, entonces, 0.56 toneladas de clinker se necesita para fabricar un producto de esos. 0.16 de escoria, aquí está, 0.16 de escoria, y 0.28 de puzolana. Para el CEN 4 genera una utilidad de $48. Necesita en clinker 0.4 toneladas, aquí está. Para el siguiente son 0.24, 0.24 para la escoria y 0.36 para la puzolana. Aquí está. Para el producto 3 genera una utilidad de $36, aquí está. $36. 0.28 toneladas de clinker, 0.28 toneladas de clinker y 0.32 de escoria y 0.4 de puzolana, que aquí está, 0.4 toneladas de puzolana. Listo. Ahora el siguiente me dice que la disponibilidad de los recursos. Me están diciendo que dispone como máximo. Esto es muy importante, la palabra máximo, que lo que me indica es que la empresa tiene máximo eso, o sea, no puede gastar más de lo que me está diciendo que tiene como máximo, ¿cierto? Porque es lo único que tiene, entonces no puede gastar más de ahí. Entonces, dispone de 5.000 toneladas de clinker. Entonces aquí, clinker, aquí colocamos la disponibilidad total aquí, que es 5.000. Para la escoria son de 3.000. Y para la puzolana son de 4.000. Esas disponibilidades son máximas, ¿ok? Hay que identificarlas como máximas. Que la empresa tiene como máximo 5.000 de clinker toneladas, máximo 3.000 toneladas de escoria y máximo 4.000 toneladas de puzolana. Ahora, planteamos nuestro modelo de programación lineal, que es lo que nos pregunta el primer inciso, lo que nos es el primer inciso, que es plantear el modelo como un modelo de programación lineal. Entonces, lo primero, ya habíamos identificado las variables, ya sabemos quién es X1, X2 y X3. Son nuestras tres variables. Ahora, este modelo tiene una función objetivo, que es la que vamos a estudiar para optimizar el modelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a maximizar las utilidades. Vamos a maximizar utilidades. Entonces, maximizamos Z, sería maximizar las utilidades. ¿Quiénes son las utilidades? Pues lo que yo gane, ¿cierto? De vender esos productos. Porque ahí me están diciendo que cada producto genera cierta utilidad, ¿cierto? Al venderlo. Entonces, yo voy a maximizar esas utilidades. Es decir, $60, ¿cierto? Que es la utilidad del producto 1, de X1, por la cantidad que yo fabrique de X1. Eso me va a dar la utilidad que genera todos los productos de X1, ¿cierto? 60 por cada uno de ellos me va a dar la utilidad total para este. Más la utilidad que genera X2 por el total que yo fabrique X2, me va a dar también el total de lo que genera X2.
y asimismo para X3, que genera una utilidad de $36 por la cantidad que yo fabrique de esas unidades de X3. Ahora, si yo sumo todo eso, pues me va a dar la utilidad total. Y esa utilidad total es la que yo voy a maximizar. Es decir, a maximizar Z. ¿Cierto? Vamos a maximizar Z, que es la suma después de estas utilidades multiplicada por cada uno de sus cantidades de productos pues fabricados, ¿cierto? Bien, ya identificamos o ya planteamos nuestra función objetivo. Eso va a estar sujeto a unas restricciones que son unas restricciones de recursos o disponibilidades de recursos. Entonces, tenemos la primera restricción, que sería la disponibilidad de toneladas de clinker, ¿cierto? Nuestro primer recurso nombrado en el ejercicio. Entonces aquí lo que colocamos es lo que genera o lo que gasta cada producto en esas toneladas, ¿cierto? Lo que se sumamos el total y pues no debe superar las 5.000 toneladas que tenemos en total como máximo de ese recurso que es clinker, ¿no? Entonces tenemos 0.56, ¿cierto? Que aquí teníamos 0.56 que necesita el producto X1, que sería el tipo SEM3, vamos a llamarlo así. Recuerden que X1 es SEM3, X2 es SEM4 y X3 es SEM5. 0.56 que necesita X1 más 0.4 o 0.40 que necesita X2. Recuerden que esto está en toneladas. Y 0.28 que necesita X3, ¿cierto? Esos datos están aquí en esta tablita. 0.56 X1, 0.4 X2 y 0.28 X3. La suma de todo lo que yo me gaste de este lado en toneladas de clinker no debe superar las 5.000 toneladas que tengo de ese recurso. ¿Y cómo se representa eso? Pues con un tipo menor o igual. Es decir, lo que yo me gaste acá debe ser menor o igual que 5.000. Listo. Así mismo hacemos con las otras restricciones. La que se sigue es para el otro recurso, que es el recurso de escoria, disponibilidad de toneladas de escoria. Entonces, 0.16 que gasta cada producto X1, más 0.24 que gasta cada producto X2, más 0.32 que gasta cada producto X3. La suma de todo eso que me da aquí no debe superar, es decir, debe ser menor o igual que la capacidad mía, lo que yo tengo como máximo, que son de 3.000 toneladas de ese recurso de escoria. Para la disponibilidad de puzolana hacemos también lo mismo, 0.28 toneladas que necesita X1, más 0.36 toneladas que necesita X2, más 0.40 que necesita X3. Listo, eso no debe superar las 4.000 toneladas que tengo como máximo, o que tiene la empresa como máximo en su disponibilidad. ¿Ok? Ya aquí estaría nuestro modelo planteado. No se nos olvide la condición de no negatividad. Siempre está en un modelo de programación lineal y es de vital importancia que lo coloquemos. Esto lo que nos indica es que las variables no deben ser negativas, ¿cierto? Esa es la condición de no negatividad. Hay que indicar que esas variables deben de ser mayores o iguales que 0, ¿cierto? Porque las unidades de estos recursos no pueden ser negativas. Nosotros no podemos decir que se fabriquen menos 50 cementos de tipo SEM3, ¿cierto? Porque las unidades no pueden ser negativas en este caso. Ahora, ya planteamos nuestro modelo de programación lineal, que es la primera parte que nos pide el ejercicio. La segunda lo que nos pide es solucionar el modelo de programación lineal. Dice plantear la forma estándar, es decir, estandarizar el modelo, y pues resolverlo por el método simplex. Para estos casos, cuando vamos a resolver el método por método simplex, pues siempre se estandariza el modelo. Lo que se hace es convertir esas restricciones, que son inecuaciones, en ecuaciones, es decir, cambiar este signo, que es de tipo menor o igual, a que sean iguales, ¿cierto? O esta desigualdad a que sean igualdades. ¿Okay? Entonces, para cuando tenemos restricciones de tipo menor o igual, lo que se hace es agregar una variable del lado izquierdo
de tal manera pues que equilibre esta balanza, digámoslo así, ¿cierto? Porque aquí me están diciendo que es menor o igual que esto, entonces yo le debo sumar del lado izquierdo para equilibrarlo, ¿cierto? Cierta cantidad es una variable, no sabemos qué valor es, solamente le sumamos una variable para poder poner una igual acá. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para esta, ¿cierto? Si nosotros agregamos una variable de holgura aquí, nos quedaría así. Muchos la representan con la variable S, otros la representan con la variable H. Bien, entonces, colocamos el mismo modelo, pero le agregamos, si son de tipo menor o igual, una variable de holgura. Una variable de holgura. Y automáticamente se convierte en igualdad. Le cambiamos el tipo de decir. Por ejemplo, aquí a copiar esto para hacer el ejemplo. Tenemos la restricción así. Lo que hacemos es agregar una variable de holgura y aquí cambiamos a un igual. Y listo. Así hacemos con cada una de esas restricciones. Ahora tenemos tres variables nuevas, H1, H2 y H3, que esas variables también las debemos de colocar en la función objetivo, pero esas variables tienen utilidad 0, son variables de holgura, ¿ok? Como son variables de holgura, su utilidad es 0, ¿cierto? No me va a hacer nada allí, entonces su utilidad es de 0. También en las condiciones de no negatividad agregamos las nuevas variables que estamos agregando, que sería H1, H2 y H3, junto con las que teníamos anteriormente, deben de ser mayores o iguales que 0. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro modelo estandarizado y ahora vamos a armar nuestra tablita simple. Este es el tipo de tabla que yo utilizo, donde aquí en esta columna, en esta fila que ven acá, van los coeficientes de la función objetivo. Esta columna que ven aquí, que es esta, van los coeficientes de la función objetivo. ¿Ok? Aquí en esta columna BJ van los coeficientes de capacidad, que esos son las disponibilidades de los recursos, o sea, el lado derecho de cada restricción. Esos son los coeficientes de capacidad, ¿cierto? Que es la capacidad que tiene la empresa en cuanto a sus disponibilidades. Entonces aquí iría el lado derecho de las restricciones, sería 5.000, 3.000 y 4.000. Aquí van las variables básicas, donde vemos B en la columna B, aquí van las variables básicas. ¿Quiénes son las variables básicas? Las variables básicas son las que se encuentran una única vez en una restricción. Es decir, que si vemos una variable en una restricción y no están en las demás restricciones, pues es una variable básica. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la variable básica en la restricción 1? Solamente H1. Pues porque H1 está en la restricción 1 y no se encuentra en ninguna de las otras dos restricciones. Entonces esta sería una variable básica. En la segunda, H2 se encuentra en la restricción 2 y no se repite en ninguna otra, entonces es una variable básica. H3 se encuentra solo en la restricción 3, entonces es una variable básica también, porque no se encuentra en ninguna otra. Entonces las básicas al inicio de la tabla, pues, al inicio de la tabla sí, son solo H1, H2 y H3. Ahora bien, falta aquí los coeficientes de la función objetivo de las variables básicas, es decir, aquí van los coeficientes de la función objetivo, pero de estas variables que son básicas. ¿Cuáles son los coeficientes? Aquí 0, 0, 0. 0, 0, 0. Vamos a pintarlo de rojo también, para saber que son de la función objetivo. ¿Qué otra cosa? Listo, aquí van los CJ menos ZJ, pero eso lo vamos a explicar ahora que vayamos a hacer los cálculos. Aquí, en estas, aquí, que serían todos estos valores que están acá, van, perdón, solamente estos, van la matriz de los coeficientes tecnológicos A y J. ¿Quiénes son esos? ¿A quiénes se les llama coeficientes tecnológicos? Se les llama a los coeficientes de las restricciones. ¿Ok?
¿ok? Serían estos que ven en moradito aquí. Esos serían los coeficientes de la función, de los coeficientes tecnológicos, perdón. Irían en estas casillas. Recuerden que esto está en orden, esta x1, x2 y x3. Asimismo va a ser aquí x1, x2, x3, h1, h2 y h3. Listo. Entonces, vamos armando nuestra tablita simplex. Aquí van que los coeficientes de la función objetivo todos. Aquí en orden, aquí va el de x1, aquí va el de x2 y así. Como estamos acá, lo colocamos arriba. Entonces, arriba. Aquí sería 60, 48, 36, 0, 0 y 0. Ahí está en rojo, pues para que se den cuenta que son estos rojitos que están acá. Aquí van los coeficientes de capacidad, que serían 5000, 5000, voy a colocar en verde también, 3000 y 4000. Y aquí van los coeficientes tecnológicos. Sería 0,56, pues vamos aquí en la primera restricción, 0,40, 0,28. Aquí donde está H1, colocamos un 1, que es el coeficiente que está aquí en la H1. Y en la primera restricción no está ni H2 ni H3, entonces tienen coeficiente 0, porque no están. Aquí va 0,16, estamos en la segunda restricción, 0,24, 0,32. No está H1, si está H2, entonces colocamos 1. Cuando no esté, colocamos 0. La tercera restricción sería 0,28, 0,36, 0,40. No está H1, no está H2 y si está H3. Listo. Ahora, ya armamos nuestra tablita simple, esta tablita inicial. Ahora nosotros debemos calcular CJ y CJ menos ZJ. ¿Cómo calculamos eso? Vamos aquí y miramos que el CJ va a ser igual al vector CB por la columna AJ, ¿cierto? Que son los valores que vamos a calcular acá. En esta casilla que va hasta acá va a estar el valor de Z, que se va a estar actualizando por cada una de esas tablas, que también va a ser la multiplicación de la columna CB, pero por la columna BJ, por el vector este por el vector este. Sería la suma producto, es decir, este por este, más este por este, más este por este. Me va a colocar el total. Excel lo calcula con una fórmula que se llama suma producto. Buscan aquí, escriben suma P y la primera que les sale que dice suma producto. Entonces le dan doble clic, eligen la matriz 1, punto y coma, la matriz 2. Listo. Ahí me pone 0, pues porque está multiplicando 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto. Por esto me da 0 todo. Asimismo vamos a hacer con esto. Vamos a multiplicar. Recuerden que el CJ es igual a la columna CB por la columna J, siendo AJ el vector columna de cada una de esas variables. ¿Cuál es el vector columna de cada variable? Este es un vector columna de esta variable, este es el vector columna de esta variable, este es el vector columna de esta variable, y así sucesivamente. Multiplicar esta columna CB por la columna AJ y me da el valor de ZJ. Bien, entonces hacemos suma producto nuevamente de este valor, de este vector, punto y coma, este vector, ¿cierto? Y hacemos, pero si hacemos uno por uno nos vamos a demorar mucho. Entonces, como cumple toda la condición aquí, entonces aquí cuando hagamos esta formulita, nos ponemos delante de la letra de la primera matriz que escogimos, que aparece A41, entonces nos paramos delante de esa letra y la fijamos con el signo precio. Y aquí en esta letra que le sigue también, donde está la otra A, ahí al antico de la letra le ponemos también otro signo precio. Ahí estamos fijando la columna de aquí, que ahora que arrastremos la fórmula hacia la derecha, este cuadrito azulito no se va a ir moviendo, sino se va a ir moviendo solamente el rojo. Entonces le damos Enter y le damos rodar hasta acá. Verificamos aquí, miren, que se rueda solo el rojito y aquí sigue estando ese. O sea, sigue haciéndome y me evita estar multiplicando todos los vectores nuevamente. Aquí sería la columna, el resultado del CJ menos ZJ. ¿Dónde está el CJ? Aquí. ¿Y dónde está el ZJ? Acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer yo?
voy a restar el CJ menos el ZJ, es decir, 60 menos 0, 60, 48 menos 0, 48 y así sucesivamente. Entonces vamos, 60 menos 0. Como es una misma aquí, este menos este, entonces yo voy a arrastrar todo esto y él va a hacer la misma función. Listo, él me va a restar todo eso. Esta es la fila CJ menos ZJ. Bien, ¿para qué calculamos eso? Para nosotros iterar o pues buscar optimizar ese modelo, ¿cierto? Que en este caso vamos a maximizarlo. Entonces, para optimizar el proceso de búsqueda de la solución del método simplex, utiliza dos condiciones. La primera condición es la condición de optimidad, que busca la mejor solución óptima, obviamente, que indica la variable que debe entrar a la base a partir de la siguiente condición. En este caso, si estamos maximizando, entonces vamos a tener en cuenta esta condición. ¿Qué me dice? En la maximización, pues, como estamos maximizando, miramos esta condición. En caso que estemos minimizando, vamos a mirar la otra condición. ¿Qué dice? Dice algo raro aquí. Vamos a abrir el documento nuevamente. Aquí, listo. Listo, entonces, para maximización tenemos que se escoge la variable no básica, ¿cierto? ¿Cuáles son las no básicas? Aquí en mi Excel, las que no están aquí, ¿cierto? Entonces aquí tengo todas mis variables. Las que no están aquí serían X1, X2 y X3. Estas serían las variables no básicas. Entonces, se escoge la variable no básica que tenga el valor más positivo de todos los positivos en la fila CJ-ZJ. Es decir, yo voy a mirar en toda la fila CJ-ZJ cuál de todos de los positivos es el más positivo. Es decir, aquí solamente hay 3 positivos. ¿Cuál es el más positivo? 60, pues es el mayor, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger esa fila como mi fila pivote y le voy a llamar fila pivote, que es la que me indica, recuerden bien la condición de optimidad, que indica la variable que entra a la base. Ahora la otra condición es la condición de factibilidad, que busca el cumplimiento de las restricciones, es decir, que sea factible en las soluciones. Indica la variable que debe salir de la base a partir de la siguiente condición. Bien, ya indicamos la variable que entra. Ahora la otra condición es la que me va a indicar quién sale para que al salir entre la variable, ¿cierto? Entonces, escoge la variable básica con la menor razón de la siguiente razón, ¿cierto? BJ sobre AJ, que es la columna que vemos acá, que yo le llamé razón, o se le llama razón. Aquí. Entonces, calculamos esta razón, que sería dividir la columna BJ entre la columna AJ, si y solo si los AJ son positivos. Es decir, si nosotros vemos en la columna AJ que hay números negativos, no los vamos a tener en cuenta. No hay que tenerlos en cuenta, solamente los positivos. Siendo AJ el vector columna de la variable que entra a la base. ¿Quién es la variable que entra a la base? Esta, en este caso, ¿cierto? Que fue la que escogimos acá por el positivo más positivo. Esta es la columna AJ que vamos a utilizar para hacer esta razón. ¿Y quién es la columna BJ? Ya está, entonces. Nosotros vamos a hallar la razón al dividir BJ entre AJ, donde AJ es mi columna o el vector columna de la variable que entra a la base. Entonces, dividimos este sobre este y nos da lo siguiente. ¿Y qué nos dice la condición? Que de esas razones vamos a coger el mínimo valor, es decir, el más pequeño entre esos numeritos. ¿Cuál es el más pequeño? Aquí este es 8.928, 18.000, 14.000. Entonces, el menor es este. Listo. Vamos así. Esa sería nuestra primera tabla, la tabla inicial. Y pues ya comenzamos a hacer las iteraciones. Es decir, vamos a ir
viendo la tabla y vamos entrando a la base las variables. Aquí vamos a ya poner todo esto de negro. Así. Esto lo vamos a borrar. Solamente borramos esto que está aquí adentro, que es lo que va a cambiar. Esto va a cambiar también, pero depende de lo que está aquí. Pero lo copiamos y copiamos la tablita y la pegamos acá para que se peguen las fórmulas nuevamente y no estar haciéndolas nuevamente. Y así, si las hacen fijando las letras como les dije, les va a quedar simplemente para cambiar los valores acá y el resto se cambia automáticamente. Aquí lo que hay que hacer es que tienen que entrar a la base X1, entonces aquí entra donde salió, bueno, aquí podríamos escribir entra a la base X1 y sale H1. Es decir, H1 va a salir y va a entrar ¿quién? X1, entonces ponemos X1 y aquí obviamente tenemos que cambiar el coeficiente de la función objetivo, que del X1 es el 60. Listo, entonces, como X1 ahora va a ser variable básica, entonces para volver la variable básica, nosotros debemos volver ese vector. En este número pivote debe haber un 1 y en las demás celdas debe haber 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para convertir en 1 este número? Hay que dividir este numerito sobre ese mismo número. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente y atentos a la fórmula. Se van a colocar aquí donde va a estar el 1, ¿cierto? Le dan igual y colocan esta celda entre esa misma celda y separan donde está la letra del denominador. En este caso tengo D41, separan delante de la D del denominador y le ponen el signo de precio para fijar la letra. Y le dan enter, ahí ya está el 1. Para estas dos celdas que están acá, que debe haber un 0, entonces ustedes separan aquí, le dan igual, le dan menos, este valor que está acá, que multiplica al 1, más esta misma celda azulita. Ahora, se separan delante de la letra de la primera celda que escogieron y fijan la letra. Y de la siguiente celda que escogieron, que en este caso está de color rojo, van a fijar el número. En este caso tengo el número 49, fijo el 49. Y pongo el signo de precio adelante. Ya cuando fije esas dos, le doy enter y él me deja el 0 allí. Entonces yo lo que voy a hacer es, como la fórmula también es para aquí abajito, yo lo que hago es correrla aquí. Me paro aquí en la esquinita inferior derecha y la corro hacia abajo. Ya tengo mi vector de la variable básica. Entonces yo sombreo todo y me paro aquí en la esquinita inferior derecha y vamos a correr la fórmula hacia acá y hacia acá. Y seguimos iterando. Ya todo esto se cambia automáticamente y yo sigo, esto sí lo debo de borrar porque eso va a cambiar. Bueno, ahorita lo borramos. Seguimos iterando, ¿no? Entonces, de la fila CJ menos ZJ, escogemos de los positivos el más positivo. ¿Quién es el más positivo? Solamente hay dos positivos, entonces y está el 5,14 y el 6. Entonces yo cojo el 6, ¿cierto? Que es el más positivo. Esa va a ser mi columna pivote. Y ahora recuerden, ya hallamos la variable que entra a la base. Ahora la que sale la hallamos con la razón, que es dividir la columna BJ entre la AJ. La AJ es la columna de la variable que entra a la base. Entonces rodamos esta hacia aquí. Listo, calculamos. Aquí corremos la formulita. Y vemos cuál de estos es el más pequeño. Aquí hay 17.000, aquí hay 6.500 y aquí hay 5.700 y piquito. ¿Cuál es el menor? El 5.000. Entonces esta va a ser la variable que sale a la base, que sale de la base. Entonces, entra a la base X3
X3 y sale H3. Listo, entonces copiamos nuestra tablita, la pegamos, borramos acá, entró X3 donde está H3, entonces el coeficiente de la función objetivo es 36 y aquí sería variable X3. Ahora aquí, ya saben, el número pivote lo debe estar convertido en 1 y estos en 0. Entonces, ya saben, dividir este número sobre ese mismo número y fijan la letra del denominador y le dan enter. Y para volver negativo, 0 entonces colocan igual menos esta celda que se va a convertir en 0 menos esa celda. Deben agregar el menos al principio, que multiplica al 1 y se le suma esta misma celda. Recuerden los que dieron álgebra lineal, eso es básicamente el método de Gauss-Jordan. Entonces se ponen delante de la letra de la primera celda que escogieron y fijan la letra, y delante del número de la segunda celda que escogieron, que es 59 en este caso, delante de ese número para fijar la fila. Y le dan enter. Aquí pueden copiar, darle control C acá y pegarla acá y se pega ya la formulita correspondiente a esa fila, a esa celda. Ahora sombrean toda la columna, todo el vector, y lo arrastran hacia la izquierda y lo arrastran hacia la derecha. Listo. Seguimos iterando, ¿cierto? Debemos seguir iterando. Mientras el algoritmo no me diga que frene, pues yo sigo, ¿cierto? Sigo adelante, pues siguiendo las condiciones. La primera condición, que es tomar el CJ menos ZJ, en este caso que estamos maximizando el más positivo de los positivos. Si observan, aquí iniciamos con una utilidad de 0, luego aumentó a 535.714,29, luego aumentó a 570.329.67. Entonces esto es lo que hace el algoritmo simple, buscar esa solución óptima, cada vez va haciendo más y más hasta conseguir la máxima y pues que cumpla con las condiciones, las restricciones, ¿no? Una solución óptima factible. Bien, ¿cuál es el más positivo de todos los positivos? Solamente hay un positivo, que es el 1,45. Entonces escogemos ese. Va a ser nuestra fila, nuestra columna pivote. Y ahora aquí, pues, dividiríamos para hallar la menor razón, que sería el vector BJ, entre la J. Entonces rodamos aquí donde está la J, que es la columna que está en amarillo, que es nuestra variable que entra a la base. Y le damos Enter. Sacar, arrastramos hasta acá. Aquí lo que me indica es lo siguiente. Recuerden, si recuerdan aquí que les dije que solo si AJ es positivo, miren que este es negativo y al calcular la división me da negativo acá, entonces eso negativo no lo vamos a tener en cuenta. Si bien acá, si notan, solamente debemos tomar la decisión en cuanto a este valor y a este valor. Entonces, el menor entre este y este es 9.375. Entonces esta va a ser la variable que sale de la base. No se preocupen si la variable x3 había entrado y ahora le toca salir, no importa. Tienen que seguir el algoritmo, mientras que les digan que entre una variable y sale otra, tienen que seguir el algoritmo, no importa si entra y sale varias veces, eso no importa, tienen que seguir el algoritmo. Entonces aquí sería que entra x2 y sale x3. Listo, entonces aquí borramos esto. Va a ir un poquito más rápido que ya van 39 minutos. Se está alargando mucho el video. Aquí sería como entró x2, entonces sería la utilidad de x2 48 y x2 acá. Aquí iría un 1, ¿cierto? Entonces dividiríamos este número sobre ese mismo número y fijamos la letra del denominador. Esto lo deberíamos de convertir en 0, entonces colocamos igual a menos este valor por el 1
más este valor. Fijamos la letra de la primera celda y el número de la segunda celda que escogimos y le damos enter. Copiamos acá y pegamos la fórmula aquí en esta celda que falta. Ahora sombreamos todo y arrastramos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si observamos, llegamos a la solución del problema, debido a que ya aquí en nuestra fila CJ menos ZJ ya no hay positivos. Entonces, si bien acá podemos observar, yo creo que aquí tengo esa parte del proceso termina cuando recuerden la condición de optimidad, que es sobre las variables, sobre el valor de CJ menos ZJ. Entonces, ¿cuándo frena? ¿Cuándo para el algoritmo? El proceso iterativo se realiza hasta que no se aplique más la condición de optimidad. Es decir, en el caso de maximización, aquí debo de cambiarlo. Yo tengo al revés. Así. En el caso de maximización, cuando todos los valores CJ menos ZJ para las variables sean positivos. ¿Ok? Bueno, aquí sean negativos. Sean negativos. Y aquí serían positivos. Porque lo tenía al revés acá. Bien, para este caso, CJ menos ZJ, como ya todos son negativos y cero, entonces ya termina el algoritmo. Me está diciendo que en el caso de maximización, cuando todos los valores de ZJ, de CJ menos ZJ para las variables sean negativos, entonces ¿qué? Ya no podemos aplicar más este proceso, ¿cierto? Entonces hasta ahí terminaría el algoritmo. Entonces diríamos que no podemos seguir iterando debido a que la fila CJ menos ZJ todos son negativos y cero. Recuerden que seguimos iterando es cuando son positivos y escogemos la variable que entra a la base. En este caso no hay más positivos, entonces ya termina el algoritmo y por tanto llegamos a la solución óptima. Que la solución óptima está dada aquí. Si ven, este numerito que ven acá es mi Z máximo. Ese es mi Z máximo. Aquí este me representa el valor de las variables, de cada una de esas variables. Aquí no sé de qué color. Aquí, X1, entonces vale 2332.14, perdón. H2, 392,86. Y X2, 9375. Entonces, la solución sería, tenemos X1, X2 y X3. Ay, nos dio una variable de holgura que sería el H2 como solución. Entonces, de X1 se deben fabricar 2232,14 unidades del cemento creo que se registra así, Portland de tipo CEM 3, CEM 3, y aquí sería para X2 se deben fabricar 9375 unidades del cemento Portland de tipo CEM 4. Y aquí, como no tenemos X3 como variable básica, es decir, no está en nuestra solución, entonces no se debe fabricar ninguna unidad del cemento Portland de tipo
SEM 5. H2. ¿Qué es H2? Bueno, vámonos al análisis de la restricción, ¿cierto? H2 lo agregamos en la restricción número 2, es decir, aquí recuerden que nosotros le agregamos acá una variable de holgura, que sería H2 más H2, estaría. ¿Qué sería esto? Un valor que estaríamos sumando acá de tal manera que iguale a los 3000, ¿cierto? Que todo esto aquí sería igual a 3000 sumándole esa variable de holgura. ¿Qué pasa allí? De que la disponibilidad que tengo yo como máximo de 3000, ¿cierto? La disponibilidad máxima que tengo yo de 3000, no la estoy utilizando toda. Es decir, hay un sobrante, es decir, que no están utilizando cierta cantidad de recursos allí, ¿cierto? Yo tengo como máximo 3000, pero lo que yo estoy utilizando no estoy llegando a esos 3000. Hay un exceso ahí de esa disponibilidad. Ahorita lo vamos a ver para que vean que ese valor es cierto. Entonces aquí sería, ¿cómo sería? De la disponibilidad, ¿cómo se llamaba ese recurso? Ese recurso se llamaba, o se llama escoria. Vamos a colocar aquí, de la disponibilidad de escoria, sobran o no se utilizan 392,86 toneladas. Entonces, de pronto la empresa debe decidir de que no esté gastando tanto en esas toneladas, pues porque implicarían en costos de inventario, de almacenamiento y así, pues porque no están utilizando las todas. Entonces, almacenar tantas toneladas de escoria para eso, sabiendo que no se utilizan las 3000 en total para la producción, pues entonces debería pues tener menos de esa cantidad que tienen 3000. ¿De dónde sale ese 392,86? De acá. Mira, aquí están los valores X1, H2 y X2. Entonces, vámonos a resolver nuestro problema por el solver de Excel. Yo expliqué cómo activar el solver de Excel en un video que pueden buscar en mi canal. Y también pues cómo armar nuestra tablita de solver. Entonces yo voy a llevar mi modelo de programación lineal allá para no estar regresando y ver la solución, el modelo. Entonces, la tablita es algo así. Y aquí yo la tengo armadita. Esto lo voy a borrar. Que ya hicimos el análisis del resultado aquí. Entonces aquí no lo vamos a hacer nuevamente. Ok, con esto es suficiente. Listo. En esta tablita para el solver de Excel, lo que yo voy a hacer es, aquí en esta columna, en esta fila que ven acá, va la función objetivo, es decir, aquí va el 60, que es para X1, aquí va el 48, aquí va el 36. Entonces, aquí estos son los coeficientes de la función objetivo. Aquí van los coeficientes tecnológicos, es decir, estos que ven acá. Entonces sería 0,56, 0,40, 0,28, que sería 0,16, 0,24, 0,32, 0,28, 0,36, 0,40. Aquí van las capacidades o las disponibilidades que serían para estas tres restricciones. En orden sería 5000, 3000 y 4000. Recuerden el tipo, aquí colocar la desigualdad que sería de tipo menor o igual, ¿cierto? Básicamente esto es una tablita de esto que está acá. Aquí va a haber una columnita de fórmula que se llama fórmula, ¿cierto? Que es la multiplicación de cada uno de estos coeficientes por lo que me da aquí la variable. Aquí donde Excel me va a colocar, o solver de Excel, me va a colocar el resultado y aquí el maximizar Z. Entonces, aquí en la fórmula, aquí va a estar la fórmula de la función objetivo, el valor de Z que va a estar aquí.
Ahí va a estar el valor de z, de este lado. Entonces, la fórmula la hacen así. El coeficiente de la función objetivo por, ¿cierto? Por la variable x1. ¿Dónde está la variable x1? El valor, aquí. Y de acá, cuando escriban cuando le den clic a la celda de la variable x1, van a fijarla con la tecla F4. Le dan F4. Y ahí la fijan. Suman, es decir, más el coeficiente de la variable x2 que multiplica al valor de la variable x2 y hunden F4 para fijar esta celda, más la multiplicación de este coeficiente que multiplica el valor de esta celda, el valor de x3 que va a estar en esta celda. Le dan clic y lo fijan. No se olviden fijar cada vez que hunden clic en esta celda, hundir F4 y ahí lo fijan y le dan enter. Ya con esto, ya teniendo la fórmula aquí, pueden arrastrar. Si tienen esto aquí así, lo que hacen es arrastrar la fórmula. Miren entonces que si yo voy agregando valores aquí, él me va haciendo la multiplicación acá y me va colocando los valores, ¿cierto? Y aquí, como ya va a maximizar z, y z es este valor que está acá, entonces yo voy a colocar que esto va a ser igual a este valor que está acá, para que todo me quede toda la información aquí resumida. Entonces yo voy a borrar esto aquí, pues porque esos no son los resultados. Entonces ya armamos las fórmulas aquí en nuestra tablita y ahora nos vamos a Solver de Excel. Nos vamos aquí a datos, aquí debe estar Solver en Excel. Yo hice un video de cómo activar y cómo utilizar el Solver de Excel para que sepan cómo activarlo. En mi canal pues va a encontrar ese video. Le dan aquí en Solver y les aparece lo siguiente. Bueno, esto les debe aparecer en blanco todo esto. Así, les debe aparecer así. Entonces, aquí me dice establecer objetivo. Entonces, aquí le dan clic. ¿Y cuál es su objetivo? Donde dice maximizar Z, aquí es donde va a estar el resultado. Le dan clic ahí. Le dan clic y aquí donde dice cambiar, bueno, aquí para maximizar, minimizar o el valor de. Obviamente vamos a ¿qué? A maximizar. Nos dice cambiando las celdas variables, entonces le dan clic acá y sombrean las celdas donde van a estar el valor de las variables. Entonces Excel va a estar cambiando o buscando los valores correspondientes que deben de ir ahí hasta encontrar la solución óptima. Entonces ya saben, le dan clic, sombrean y le dan nuevamente clic. Sujeto a las restricciones, entonces ahora vamos a agregar las restricciones. Que si bien el lado derecho va a ser, el lado izquierdo de la restricción va a ser la multiplicación que hicimos acá, ¿sí ven? Entonces ahora hacemos lo de las restricciones, de que esto que está acá, que van a ser los valores de la multiplicación de, recuerden, de este por este, más este por este, más este por este, en cada una de estas celdas. Entonces la sombreamos, le damos clic. Entonces todo lo que está aquí debe ser que, miren que como todas las restricciones son de menor o igual, por eso las hacemos todas de una vez. Si fueran diferentes cada una, debemos hacerla una por una, pero en este caso sombreamos todo, pues porque todas son de tipo menor o igual. Entonces todas estas deben ser, entonces cogemos acá menor o igual que el lado derecho de la restricción, que sería, entonces nos vamos aquí, le damos clic y le damos acá, que sería 5000 para la primera, 3000 para la segunda y 4000 para la tercera. Y le damos a aceptar. Aquí algunos le salen por defecto aquí donde dice EDG, no lineal. Deben de cambiarlo donde dice Simplex LP, que es Simplex Programación Lineal. Listo, ya cuando le dejan ahí le dan resolver y él les arroja el resultado. Aquí podemos comprobar que el solver nos arrojó un resultado pues que es igual al que calculamos mediante el solver, mediante el método simple, ¿cierto? Entonces, miren aquí comparamos x1 es de 2232, miren aquí nos dio, que fue lo que nos dio acá, 14. x2 nos dio 935, perdón, que 935, 9375 y x3 pues nos dio 0, ¿cierto?
no nos dio ningún valor, no se fabrica el cemento tipo CEM 4, CEM 5. Y genera una utilidad máxima de 5.800, perdón, eso es 583.928,57. Voy a borrar esto. Esto lo traje fue para poder escribir la tablita. Entonces, recuerdan que yo les dije aquí que H2 le sobraban 392,86 toneladas. Entonces, si ven acá, esto que ven aquí de este lado, ven, aquí usa un total de 5.000 de lo que tiene en total. Tiene 5.000, pues usa 5.000. Aquí tiene 4.000 y usa las 4.000. Pero miren qué pasa en la segunda restricción para el tema de las toneladas que tienen de escoria. Si yo resto los 3.000 que tengo aquí menos lo que utiliza para fabricar estos productos, que sería la solución final. Si yo resto eso, me debe dar los 392,86. Que esto sobra, es decir, solamente están usando 2.607,14 toneladas de ese recurso, que sería de escoria. Entonces ahí confirmaríamos pues nuestra variable de holgura H2. Bien, aquí en el análisis nos faltó escribir el valor de la función objetivo. Entonces, se fabrica todo esto. Decimos que esta producción genera una utilidad máxima, recuerden, para la mayúscula máxima, de 583.928,57 dólares. Entonces aquí vamos a escribirle al antico USD. Entonces este sería el análisis, la fabricación de cada uno de esos productos. Aquí pues tendríamos un recurso que está sobrando, que sería la de H2. Todo eso genera una utilidad máxima de 583.928,57. Entonces este sería todo el ejercicio. Espero te haya gustado. Comenta qué te pareció el video y también comparte con todos tus compañeros. No olvides suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales, que estarán escritas en la descripción del video. Y nos vemos en un próximo video.